Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversemos de Astronomía. En este podcast estamos haciendo un especial sobre agujeros negros, así que vamos a poder entrar en profundidad en este tema que tantas veces nos apasiona y que por supuesto a veces también nos deja más preguntas que respuestas. Pero para eso estamos y en el día de hoy tengo un tremendo placer. Vamos a poder conversar en profundidad sobre no solamente los agujeros negros como algo teórico, como algo que quizá nos parece intangible, sino algo que realmente podemos observar, podemos ver a pesar de que no sea con la luz directamente. Y para eso tengo una tremenda invitada que nos acompaña desde el otro lado del océano Atlántico. Ella es doctora en física, académica de la Universidad de las Islas Baleares, donde también lidera el grupo de física gravitacional. Y desde 1997 es parte de la colaboración internacional LIGO, que llegó por primera vez a la detección de ondas gravitacionales. Así que este episodio va a estar dedicado justamente a eso, a las ondas gravitacionales, una de las predicciones más increíbles de la física moderna y de cómo la podemos usar para seguir estudiando el universo. Así que, sin más, les quiero presentar a Alicia Sintes. Muchísimas gracias y muy bienvenida por estar aquí en este episodio del podcast Conversemos de Astronomía. Muchas gracias por invitarme. Para mí es todo un placer poder conversar contigo y con el público y poderos hablar un poco sobre ondas gravitacionales. Eso es, la verdad es que hace poco más de 10 años ya la primera detección, Einstein las predijo por allá 1916 aproximadamente, cuando tiene su teoría de la relatividad general, y se aventuró a decir que, bueno, esto es teoría, nunca se va a poder probar. Y hoy lo tenemos. Pero para entrar en confianza con nuestro público, ¿qué son las ondas gravitacionales y por qué creyó Einstein que no se iban a poder detectar nunca? Bueno, yo supongo, bueno, el profesor Einstein, un genio, pero no siempre tuvo razón. Entonces, él presentó en 1915 una nueva teoría de la gravitación, la teoría de la relatividad general, que nos permitía explicar una serie de fenómenos, el el corrimiento del periodo de Mercurio, corrimiento de las rayas espectrales, desviación de los rayos de luz, pero además predecía otras cosas nuevas, unas las ondas gravitacionales y otros los agujeros negros. Y eso que propio Einstein no creía que los agujeros negros realmente existiesen en la naturaleza y también que estas ondas gravitacionales jamás serían detectadas. Es decir, sí, a veces Einstein se equivocó porque ahora tenemos la certeza de que los agujeros negros existen. Hay incluso agujeros negros supermasivos en el centro de casi todas las galaxias, incluida la nuestra, y las ondas gravitacionales. Estamos encantados de que hace ya 10 años y medio que empezamos a observar y con ellas abriendo una nueva ventana al cosmos. Y si seguimos con Einstein, de acuerdo con la teoría de Einstein, nos cuenta que la gravedad no es una fuerza cualquiera, como nos lo explican, sino que Ujú. está relacionada con la curvatura del espacio-tiempo. De alguna manera, la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y también esa curvatura del espacio-tiempo dice a la materia cómo moverse. Y las ondas gravitacionales no son más que ondulaciones, perturbaciones sobre el tejido del espacio-tiempo, que se han producido debido a tener materia acelerada, y son ondas que viajan a la velocidad de la luz, llevando consigo información de qué las ha formado. Y es una información que puede ser preciosa porque unas nuevas mensajeras, al tener propiedades distintas y complementarias a la luz, pues nos aportan otra información y desde hace una década nos han permitido abrir una nueva ventana al cosmos. Hay que decir que, bueno, sí, toda materia acelerada produce ondas gravitacionales, es decir, yo ahora me estoy moviendo y estoy generando ondas, pero estas son de una amplitud, una intensidad súper, súper pequeña. Y en la época de Einstein, pues él empezó a hacer sus cálculos con cuerpos masivos, los O que estrellas, uno... ¿Mm? como Bueno, estrellas, por digamos ejemplo. el Sol Ujú. y Júpiter. Entonces, la amplitud de la onda gravitacional de Júpiter dando vueltas alrededor del Sol y demás, y eso fue pequeñísimo, pequeñísimo. Mm. Es decir, si yo me pongo a poner ejemplos
de vamos a... Bueno, ¿y por qué puso así? Porque en esa época no se tenía ni tan solo el concepto de galaxia. Entonces Claro, se conocía el sistema solar, no mucho más allá. Y él hizo números y dijo, ¡pua! ¿Qué va? Entonces, si me pongo a hacer números yo hoy en día y me digo, bueno, nada de nuestra estrellita y nuestros planetas, no, no. Digamos, por ejemplo, en el choque de dos estrellas de neutrones, un evento catastrófico, algo impresionante. Pero tenemos que poner también una distancia razonable que sea, por ejemplo, factible el que la veamos, porque un evento de estos ocurre una vez cada 10.000 años en una galaxia como la nuestra. Entonces, claro. si nos vamos, yo qué sé, a, no sé, recogemos unas cuantas galaxias, una distancia razonable, pues a la distancia más próxima razonable que podíamos poner este evento, pues resulta que cuando este evento llega aquí a la Tierra, su amplitud es tal que produce distorsiones del espacio-tiempo de una parte en 10 a la 22, como mucho, como mucho. Y Eso si es ese un número número, muy tan pequeño que nos uy, eso, cuesta, eso es pucha, creo que sí, sí, 10 a la 22. eso Qué es un interesante. número demasiado austeros o premedio. Entonces, déjamelo traducir. Si traducir es que si yo considero la distancia de Sol a Saturno y llega una de estas ondas de las fuertes, haría que la distancia de Sol y Saturno variasen, es decir, se acercasen y se alejasen el uno respecto del otro, una distancia equivalente al tamaño del átomo de hidrógeno. Ya, imposible, no, Bueno, de esos pensarlo. son detectores con esas longitudes de brazo, pero si luego quieres construir detectores en la Tierra con brazos kilométricos, es decir, tamaño 1 kilómetro, pues necesitas construir instrumentos que tengan una sensibilidad de al menos de 10 a la menos 18 metros. Y te lo traduzco. Esto es el equivalente a la milésima del tamaño del protón. Y este es el... Bueno, y esto comunico con algo mm, vamos, algo catastrófico. Sí. Con el Sol y los planetas alrededor, que son las cuentas que hacía Einstein, pues como que no. Y si tú me dices que tenemos que construir algo que en el día de hoy tenemos la sensibilidad por debajo de la 10 milésima del tamaño del protón, me dirás, ¿esto cómo lo puedes hacer? Pues sí, esto se puede hacer. ¿Eh? Se puede. Lo tenemos. Lo hemos demostrado. Lo hemos conseguido. Eso es impresionante porque el avance tecnológico es una locura. Tú lo que estás mencionando es, son números tan astronómicamente grandes. Cuando uno dice 10 a la 20, ¿qué es 10 a la 20? Tú recién lo mencionabas, la distancia a Mm. Saturno sería un átomo de hidrógeno. Quizá otra manera de visualizarlo, el otro día estaba haciendo unos numeritos y más o menos es el equivalente a la diferencia entre el agua de todo el planeta, sería una gota de agua en comparación al agua de todo el planeta. Eso es más o menos del orden de 10 a la 20, Bueno, 10 a la 21 por ahí. Así que, y yo te estoy hablando de 10 a la 22, o 10 a sí, la menos 22, como quieras. 10 veces más eso. Bueno, entonces, claro, tenían esa complejidad. Las ondas gravitacionales entonces son demasiado pequeñas. Ahora, ¿qué cambio hubo en la tecnología para poder hacer algo como esto? Para que pudiéramos pasar de lo imposible a una primera detección. Bueno, el cambio, bueno, tardó un siglo. Primero Mm, hubo que hacer muchos avances, tanto teóricos como experimentales. Hubo que esperarse en ese congreso famoso de Chapel Hill, creo que de 1957, donde se reunían los grandes allá en Carolina del Norte, donde estaba Bondi, pero estaba Pirani, y él entendió la ecuación de la desviación geodésica y demás, y entendió más cosas y dice, ahora entiendo el efecto de las ondas gravitacionales, porque el problema es que tan solo el propio Einstein no sabía si eso era un efecto físico o si era algo de las coordenatas o de las ecuaciones propias. Es decir, si se podía observar o no. Es decir, mm, incluso en el artículo con Nathan Rosen del año 36, que primero las descartó, dijo que no lo eran, y como el editor encontró un error, dice, bueno, luego aceptó que sí que era algo físico, pero aún quedan parajes en ese artículo en que él mismo se cuestiona, es decir, el padre de la teoría cuestionando si eso es algo físico o si es un artefacto matemático que están apareciendo por allá. Es decir, si el padre de la teoría lo cuestiona, vas a ver los otros. Bueno, ujú. entonces hay que esperar pues, como varias décadas hasta que gente es capaz de entender más esa teoría y dices, el efecto va a ser esto, el efecto van a ser, digamos, como fuerzas de marea entre masas de prueba. Ujú. Y claro, incluso en ese mismo congreso estaba Joseph Weber, que era un ingeniero eléctrico, electrónico, eléctrico de esa época, que estaba esperando a ver
a qué podía saltar para hacerse famoso. Y dice, "Oh, vale, ya sé, me tengo que meter con las ondas gravitacionales". Y él fue el Algo primero que sencillito. fue el primero que construyó un detector de ondas gravitacionales, que fue un detector resonante, una barra en la Universidad de Maryland. Y además en el 69, año en que pisamos la Luna y año en Ujú, que yo nací, el tío va, publica un Fields Review Letters diciendo he detectado ondas gravitacionales, que no fue cierto, pues claro. un poco mala fama a este campo, pero bueno, de repente aparecieron más de 18 barras alrededor del mundo intentando verificar y nadie más vio esas barras. Mm, Bueno, esas ondas gravitacionales. Además, habría un problema, que si con la sensibilidad que tenía su instrumento estaba detectando, vamos, se tendría que emitir en ondas gravitacionales mucho más energía que tiene nuestra propia galaxia. Es decir, nada cuadraba, nada cuadraba. ujú, Pero bueno, la gente empezó a darse cuenta de que, uy, van a ser muy débiles. Hay grandes retos tecnológicos. ujú, Y luego, ¿pero qué fuentes podremos medir? ¿De dónde nos podría medir? ¿Qué lo podría causar? Entonces, por un lado tienes teóricos como Kip Thorne, premio Nobel, ujú, que se le dio, que empezó a impulsar a ver qué fuentes sería razonable, y luego también tienes a principios de los 70, que también la gente le da, dice, bueno, barras por un lado, pero hubo dos rusos, Pusnov y Gerstein, no sé sus nombres, que dijeron, oh, con interferometría. Y luego ya fue Ray Weiss que empezó a hacer el estudio serio. Es decir, la tecnología que tenemos ahora es gracias que también se descubrió la luz láser y luego la idea de utilizar un interferómetro, un instrumento tipo el experimento de Michelson-Morley. Es decir, es como funcionamos ahora. Es un interferómetro, es un instrumento, unas hermosas, como digo yo, catedrales de la ciencia, nuestros observatorios de ondas gravitacionales por interferometría láser, son los instrumentos ópticos más sofisticados y más sensibles que el hombre ha construido y diseñado jamás. ujú. Eso me parece increíble. Tú mencionabas este experimento de 1887 de Michelson y Morley, que usando interferometría, básicamente dos haces de luz, un par de espejos, estoy simplificando mucho, perdónenme si quienes trabajan en esto, pero básicamente es eso, ver si es que hay cualquier movimiento, cualquier desplazamiento de uno de estos espejos, uno de estos láseres, va a haber interferencia de la luz y se va a ver destruida o ampliada esta luz. Y eso eliminó el éter para siempre. Ellos estaban buscando el éter cósmico, ¿cierto? Usando la velocidad de la Tierra. Y este mismo experimento entonces fue el que nos entregó, o, no el mismo, un poco más sofisticado, las ondas Mm, gravitacionales en 2015. Bastante más sofisticado, porque incluso yo cuando me fui a Alemania en el 97 se crea la Corporación Científica de LIGO, pero LIGO no existía. Existían prototipos, existía el detector en Alemania GEO 600 y además LIGO cuando lo aprobaron estuvo aprobado en dos fases. El LIGO inicial, que estuvo operando entre el 2002 y el 2010, que estaba diseñado para eso, para demostrar que se podía llegar a una cierta sensibilidad de diseño. Y eso se consiguió. En tiempo, en forma y en sensibilidad, que es de los pocos experimentos que en tiempo Eso y te iba a en... decir, en ciencias pasa que no se cumple mucho los plazos. No, normalmente no. Y luego estaba previsto que el LIGO avanzado, ya desde los inicios, tenía que ser el instrumento de la detección. Y eso fue algo maravilloso. Para el Advanced LIGO sí llevábamos un par de añitos de retraso, Ujú, pero fue poner luz. El día que se enciende la luz, en fase ingenieril, modo de testear, porque lo que llamamos Science Run, el periodo de observación, tenía que empezar al cabo de unos 2 días. Y aún estábamos en fase de pruebas, calibraciones y demás. Ponen la luz y el mismo día que ponen la luz, pataplaca, llega la primera detección, la del 14 de septiembre del 2015. Una maravilla. Dos hermosos agujeros negros de masas alrededor de 30 veces la masa de nuestro Sol, que se funden en uno solo y generan un agujero negro de más de 60 masas solares. Es decir, por primera vez, y una señal que se ve simultánea en los dos detectores LIGO, Livingston y LIGO-Hanford, una señal que dura apenas 0,2 segundos nada. y que, por un lado, es la primera observación directa de esas ondas gravitacionales, meritorio premio Nobel. Por otro lado, es la primera observación directa de agujeros negros, de la fusión de agujeros negros.
Ujú. Por primera vez se descubren agujeros negros de masas estelares superiores a 20 veces la masa de nuestro Sol, porque con ondas electromagnéticas se tenían pues observaciones o se podía inferir la masa de algunos de estos agujeros negros, pero no pasaban de 20. Entonces fue bueno, algo espectacular. Espectacular, primera vez que puedes hacer pruebas de la teoría de la relatividad general en campo fuerte, y esto fue una señal preciosa en una galaxia muy, muy lejana, en que había habido esa pareja de agujeros negros que había estado orbitando, bailando durante millones y millones de años, y que ¿eh? de repente, bueno, siguiendo su proceso, pues se juntan Se en uno fusiona. solo, se abrazan y en el momento previo es cuando se emite una gran cantidad de ondas de radiación gravitatoria que estuvo viajando, en ese caso en particular, 1.300 millones de años y que llegó a la Tierra ese 14 de septiembre de hace una década y la Tierra vibró, como lo he hecho muchas veces antes, lo he hecho después, pero con la diferencia de que por primera vez teníamos unos instrumentos lo suficientemente sensibles para poderlas detectar. Esos fueron Eh, los inicios. qué lindo ¿Cómo? cómo cuentas la historia. De verdad es fascinante, como que estaba atrapado escuchándote y que espero que también lo aprecien todos los que nos están escuchando, Alicia, porque de verdad es una tremenda proeza. Y antes de ir a la física y tal, como qué podemos aprender, tú mencionaste muchas cosas que me parecen súper interesantes. Las masas aceleradas que producen estas ondas. ¿Qué podemos aprender del campo fuerte de la relatividad general? Que también es súper interesante, una prueba diferente a la teoría. Pero antes, me gustaría hablar un poquitito del experimento. Porque tú dices estos brazos son dos brazos como una L, por así decirlo, ¿cierto? El experimento es una especie de L. Habían dos, lo detectaron ambos. Están en distintas partes de Estados Unidos estos detectores. También hay uno en Italia, si no me equivoco. Correcto. En Otro estos parte. momentos tenemos ya la segunda red de detectores interferométricos, la que llamamos de segunda generación, Ujú, y bueno, han operado 4 veces, ha habido 4 periodos de observación. Entonces, los dos más grandes son los LIGO, que están en Estados Unidos. Uno en Livingston, Luisiana, y a 3.000 kilómetros de distancia, en el otro estado, en el otro extremo, en Hanford, en el estado de Washington, está pues LIGO Hanford. ujú. Y tienen forma de L y cada lado de la L tiene 4 kilómetros de longitud. Luego en Europa hay 2 detectores, uno chiquitín, GEO 600, 600 metros, que está en Rusia, a las afueras de Hannover, en Alemania, y ese, digamos, es La cortito, sensibilidad. pequeñito, no tiene demasiada sensibilidad. Pero ese, digamos, fue el detector donde se demostró toda la gran tecnología que está utilizando LIGO. Digamos que era como el prototipo a gran Ujú. escala antes de pasarla a la escala superior. Luego está el detector Virgo en Cascina, a las afueras de Pisa, que es un detector de 3 kilómetros de longitud. Y bueno, está en un sitio precioso, bueno, tiene sus convenientes cerca del mar y en un sitio donde la torre de Pisa está un poco inclinada, algo que problemas tiene el terrenito, pero bueno, está allá pues recordándonos de Galileo también en Pisa, como Galileo hace digamos casi 500 años, él inició o marcó la época de la astronomía moderna con Mm. su rudimentario telescopio que apuntó a Júpiter y descubrió pues sus 4 lunas más grandes. Pues nosotros abrimos o marcamos el inicio de una nueva era pues hace 10 años, pero con otro tipo de instrumentos y esta vez no trabajando solos, sino trabajando en grandes colaboraciones en que necesitas expertos de muchos campos, tanto ingenieros, estudiantes, científicos, porque para construir, como digo yo, una de estas catedrales, pues se necesita el desarrollo de muchos tipos de tecnología en muchos campos para hacer que se pueda avanzar en la ciencia, que esos avances sean una realidad. Y estos instrumentos, bueno, he dicho, pues los de europeo, también tenemos uno en Japón, Kagra, que es el primero que está bajo tierra y utilizando tecnología criogenia, es decir, aún está en lo que llamamos fase de commissioning, pero este ya está utilizando lo que es tecnología de tercera generación, porque los futuros van a ser así, y en construcción está LIGO India, porque Initial LIGO eran 3 detectores, había 2 en Hanford y uno en Livingston. Y esta vez el tercer
LIGO no se instaló en Estados Unidos, sino que se va a instalar en la India. Tiene ventaja estar en distintas partes de la Tierra, pero antes de eso, quiero hacerte una pregunta. Porque tú mencionaste el mar y me parece súper interesante. Alguien dice, ¿y qué tiene que ver con que esté cerca del mar? ¿Y qué pasa con las placas tectónicas? Porque la Tierra se mueve y la gente camina y pasan trenes y andan aviones o cualquier cosa que haga vibrar la Tierra. O sea, literalmente si alguien va caminando por ahí, generaría perturbaciones más grandes que las ondas gravitacionales. ¿Cómo pueden aislar Y todo esto? incluso las vibraciones de los átomos en los propios espejos se mueven más de lo que tú quieres medir. Entonces dirás, estos están locos. Sí, estamos muy Exacto. locos, pero muy locos de alegría, porque ya tenemos casi unas 400 detecciones, ¿Cómo no lo todas hacen? ya sabemos confirmadas, pero estos instrumentos, lo que hay que es esto, el diseño de estos instrumentos, su construcción, y tú me has preguntado por el aisla, en particular una de las fuentes de ruido. Mira, antes de contestarte esto, déjame decirte de que, en principio, las ondas gravitacionales tienen algo parecido con la luz. Son ondas transversales, dos polarizaciones, etc. Y en principio podían existir a cualquier frecuencia, porque si las ondas electromagnéticas solo existen en 16 órdenes de magnitud, las gravitacionales a cualquiera. Solo 17 de magnitud. Ok, voy a recordar esa frase para usarla. Sí, de los Sí. De gamma rayos radio gamma hay a rayos 16, de radio. pero en ondas gravitacionales podías ir tenerlas, barrerlas todas prácticamente. ¿Y a qué frecuencia se emiten las ondas gravitacionales? Pues depende de dos factores: la masa de los cuerpos y cuán compactos son. Te refieres a la Entonces, masa de los agujeros negros, donde- básicamente. por ¿No? ejemplo, O de- entonces, cuanto más masivos son, van a emitir ondas gravitacionales a frecuencias inferiores. Y cuanto más compactos, a frecuencias superiores. Entonces, en la banda de mis detectores terrestres, que estos detectores de los que estamos hablando son sensibles, digamos, entre pocos hercios y varios kilohercios, que corresponde también a la banda audible, por eso hablamos de escuchar la sinfonía del universo y demás, pero estamos hablando de la misma banda. No tiene nada que ver con las ondas Con el sonoras, sonido, sí. Ujú. ¿eh? Pero, ¿entonces qué puede haber? Pues puede haber fenómenos en que están involucrados cuerpos de masas estelares, es decir, fusiones de estrellas de neutrones, fusiones de agujeros negros de masas estelares, entre pocas veces la masa de nuestro Sol y varios centenares. Podría haber supernovas, o podría haber estrellas de neutrones en rotación, o también podría haber un fondo estocástico, parecido al fondo cósmico de microondas, pero en ondas gravitacionales, de origen cosmológico o astrofísico. Vale, si yo estoy interesada en agujeros negros supermasivos, como el que tenemos en el centro de esta galaxia, que se vaya a fundir con otra galaxia, que ocurre, y va a ocurrir, y ha ocurrido, pues me va a una frecuencia inferior, en Ok. los milihercios o cosas así. Y dirás, bueno, pues mira, te das. Ah, no puedo desde la Tierra. Y no puedo desde la Tierra porque por mucho que yo intente aislar mi instrumento, hay uno de los ruidos fundamentales, será el ruido de Tierra, pero el ruido sísmico. Algo que me impide bajar los pocos hercios. ¿Y el por qué? Porque en la Tierra tenemos un manto, tenemos océanos, tenemos humanos, y aunque me vaya en un lugar remoto como el desierto en Hanford y demás, pues se notan las perturbaciones. Y en Pisa se nota que un fin de semana es una cosa y entre semana es otra. Y Que día la y la gente. noche, el ruido humano, es decir, el comportamiento, la sensibilidad del instrumento te va cambiando de día y de noche. Y si tienes una tormenta aquí en mi Europa, se te puede crear resonancias de Schumann en la ionosfera que te viaja y te puede producir interferencias en tu detector. O nuestros instrumentos, evidentemente lo que tienes es un aislamiento sísmico activo y pasivo, es decir, bueno, lo tienes en vacío, lo tienes suspendidos con péndulos en LIGO cuádruples y en Virgo quintuples, pero claro, todo no está en el aire, está Ujú. algo, lo tienes, los fundamentos están en la Tierra. Ah, pues ahí tenemos sensores que si te viene algún impulso, lo mides y lo que haces es actuar sobre los espejos con una fuerza contrapuesta a la que te viene y así no, para intentar no mover. Si tenemos instrumentos ya capaces de medir cualquier terremoto en cualquier punto de la Tierra que tenga una intensidad superior a 4. Ok. Wow. No, ¿Eh? ya ves. Tormentas Este-
Es como geomagnético. una especie de cancelamiento de ruido, como el de los audífonos, pero aplicado a gran escala a todo un instrumento. Correcto, correcto. Estos son uno de los detalles. Evidentemente, qué materiales eliges para los espejos, cómo son las suspensiones. Las suspensiones tienes acero en unos ciertos niveles, pero luego terminas con algo monolítico de silicio, silicio fundido. ¿eh? El cómo las obleas se pegan a esos espejos. Esos espejos, estamos hablando de cilindros de un mínimo de 40 kilogramos, no del espejo del baño, donde Ujú, son tendría que tremendos haber espejos. peinado, ¿eh? Am, luego, láseres de alta potencia, ¿no? El láser que utilizo yo en la clase. Ujú. Láseres que, bueno, puede hacer pachuchi, te puede hacer daño. Am, y que los láseres en este momento deben estar en casi 100 vatios de potencia de la entrada del láser, porque luego, bueno, y tienes una serie de espejos, todo en un vacío impresionante, es decir, tienes en LIGO 8 kilómetros de vacío con un diámetro de más de 1 metro, es decir, el vacío de solo un detector LIGO es muy superior al vacío que pueden tener en experimentos de partículas, del CERN, por ejemplo. Mm, toda la tecnología que está allí es impresionante. Luego, nuestros detectores, si quieres cosas técnicas, te puedo decir, es un interferómetro Michelson, muy bien, pero las cavidades son cavidades de Fabry, pero donde la luz va y viene muchas veces para intentar como muchas veces más de un centenar, como imitar como si esos brazos fuesen 100 veces más largos. Am, luego, el cómo está diseñado es que tienes forma de L, tendrías la luz láser, se llega al separador de haces, la luz entra en los dos brazos, ya a los espejos finales y luego se recombina y como lo que se va a medir es tan pequeño, lo que lo tienes es un diseño que se llama oscuro, es decir, que en el haz que te viene de retorno de los dos brazos haría interferencia destructiva. Es decir, que la luz se vería por donde ha entrado y Ujú. en el fotodetector no verías nada. En cambio, si te llega una onda gravitacional, lo que hace es que la distancia de un brazo y de otro cambie y cambie de forma diferente. Y entonces, si la longitud de los brazos te va cambiando, hace que esos dos haces no te lleguen en fase bueno, o en contraposición de fase y de repente se te pueden escapar algunos de esos fotones. Claro, esto, o sea, Luego, para poner un ejemplo súper burdo quizá, perdona pero si uno abre un brazo en una dirección y el otro brazo en otra dirección y estás en la playa, la ola de la playa te pasa a distintos momentos por cada uno de los brazos solo porque los extiendes en un lugar distinto. no, Básicamente, aquí más o menos es que si yo tengo una onda gravitacional que me viene y me viene encima de mi cabeza, digamos que mis brazos van a hacer el movimiento óptimo. exacto. Si, si la onda me viene de la pantalla donde te estoy mirando, hará que los dos brazos se Bueno, perturben, pero de la misma forma ambos a la vez, y entonces no no voy se a ve ver nada. nada porque Ujú, no me cambiará, el cambio relativo no va a ser. entiendo. Entonces, la sensibilidad de esto es una gran diferencia con los instrumentos electromagnéticos, porque con un telescopio la gente dice, vamos a estudiar. ¿Y qué haces? Apuntar. Aquí Acá nuestros no. instrumentos funcionan más como un micrófono, porque aquí reciben todas las señales de por todos lados. Y es en Ujú, software que tú decides analizar o unas u otras o otra cosa. perfecto. Entonces sería que lo recibes, lo escuchas todo simultáneamente, pero tu instrumento no es igualmente sensible en un punto del cielo que en el otro. Ujú, Pero bueno, como la Tierra va rotando, va. y eso es muy importante porque si tenemos puntos ciegos, entonces hay que tener una red de detectores a nivel mundial porque sería una lástima que ocurriese algo maravilloso y que justo Lo veremos. esto ocurriese o bien porque alguien no está operando o en un punto ciego del detector. Por tanto, Ujú. las tener situados en distintos puntos, primero para esto, para no estar en un punto ciego. Y eso también te permite que si estamos hablando de señales de muy corta duración, necesitas un mínimo de 3 detectores para poder hacer una buena localización en el cielo. Triangulación. Ya, ahora estamos llegando. Entonces, una vez que tienes esta triangulación, puedes decir, bueno, lo que detecta son ondas gravitacionales. Recordemos, no hay nada brillante, nada que emita luz en este caso, pero sí podría ser que algunos choques de estrellas de neutrones, por ejemplo, sí produzcan luz. ¿Cómo ha sido esta combinación de estudiar las ondas gravitacionales con las observaciones con telescopios? ¿Qué hemos podido aprender de estos objetos tan interesantes?
Te doy las gracias. Ahora incluso me voy a emocionar. Excelente. Porque en el 2015 hacíamos la primera detección de ondas gravitacionales, meritoria de premio Nobel, estás en la prensa. 2 años más tarde, cuando ya empiezas a decaer, que ya no le empieza a interesar tanto al público, el 17 de agosto del 2017, aquí en verano del hemisferio norte, en plenas vacaciones, llega un evento maravilloso. Y en ese momento, hacía pocos días que el detector europeo Virgo estaba en funcionamiento. Bueno, claro, ¿qué vamos a estudiar nosotros con ondas gravitacionales? Pues fenómenos extraordinarios, energéticos, catastróficos, e incluso podemos estudiar el propio Big Bang. Pero cuando ocurren fenómenos así, o una supernova, no solo se emiten luz, Ujú. se emiten otros mensajeros, como las ondas gravitacionales o incluso neutrinos. Claro, poder estudiar un mismo fenómeno mediante diferentes mensajeros te da mucha más información, aparte de que te reafirma de qué es lo que realmente has visto. Bueno, pues ese 17 de agosto de 2017, cuando ya empezábamos a decaer y a caer en el olvido, ocurrió que por primera vez y única vez hasta el día de hoy, hemos podido observar un fenómeno en lo que llamamos astrofísica de multimensajeros, incluyendo ondas gravitacionales. Eso fue el colapso de 2 estrellas de neutrones que se pudo relacionar, pues se vio simultáneamente, con un estallido de rayos gamma. Entonces Fermi detectó un short gamma reverse, un estallido de rayos gamma corto, espectacular, porque fue espectacularmente fuerte. Solo para Nosotros, que nos escuchan, Fermi es un satélite que está en el espacio observando, buscando, cazando sí, rayos por gamma. ejemplo, Sí. y envió las alertas enseguida porque ese era uno del, creo que el más intenso que se ha visto. Y LIGO detectó. Virgo no detectó, pero fue muy importante que Virgo no detectase estando en marcha, porque eso indicó que estaba en un punto ciego de Virgo, y, Mira, y no detectar es importante. inmediatamente se pudo localizar qué pequeña porción del cielo, es decir, la alerta, se puede enviar una alerta, había ocurrido ese evento, en coincidencia con Fermi, y era en el hemisferio sur. Entonces tuvimos que esperar unas 10 horas que se hiciese de noche en Chile para que los telescopios en Chile pudiesen hacer las observaciones maravillosas porque localizaron inmediatamente en qué puntito esa galaxia había aparecido un puntito. Y durante el siguiente año fue algo impresionante porque no había observatorio ni terrestre ni espacial que no estuviese apuntando en ese mismo puntito del cielo. Es decir, se pudo estudiar un solo evento, se pudo estudiar todo esto, la kilonova posterior, y se pudo sacar una cantidad de física impresionante. Es decir, por primera vez se confirma, se relaciona que los estallidos de rayos gamma de corta duración están relacionadas con fusiones de estrellas de neutrones. Se puede confirmar que tanto la luz, es decir, ondas electromagnéticas, como las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz. Se puede hacer un estudio de todos esos procesos que ocurren en la materia cuando se funden esas 2 estrellas de neutrones, con tantos neutrones por ahí, esos procesos, y estamos generando elementos pesados. Es decir, de alguna manera vemos que la gran mayoría de los elementos pesados que tenemos aquí en la Tierra, todo el oro que tenemos aquí en la Tierra, procede de ese fenómeno, somos, como decía Carl Sagan, polvo de estrellas. Es decir, viene de fusiones de estrellas de neutrones. Se pudo por primera vez también conseguir información de los interiores de las estrellas de neutrones. Y luego una cosa también extraordinaria. Nosotros nos dedicamos a medir distancias lumínicas Ujú. y nuestros amigos o compañeros electromagnéticos lo que pueden medir es el redshift, el corrimiento hacia el rojo. Y la relación de estas dos cantidades es la constante de Hubble. Es decir, con una sola observación, pudimos hacer una medida de esa constante de Hubble con una barra de error enorme, pero Claro. resulta que nuestro valor más probable es exactamente el valor en medio de los dos valores que están en tensión a día de hoy. Pero Mira, la cantidad de física fue impresionante. es- nos dijiste probablemente 15 tesis de doctorado en
un minuto. O sea, con la cantidad de información que puedes sacar de acá, hablaste de las kilonovas, que quizá mucha gente que escucha esto sabe perfectamente o ha escuchado de supernovas o de novas. ¿Qué es una kilonova? Solamente así como... Bueno, pues es un proceso, pues, que ocurre se ha podido bueno, en ese momento era como más bien una teoría, y creo que solo ha habido como 2 observaciones de esta kilonova. Y, bueno, como la gente sabe, los elementos se van produciendo, pues, en las estrellas y demás, y es fácil producir elementos hasta el hierro, Ujú. ¿no? Que vas juntando cositas y vas juntando, eso emite energía, entonces tal. Pero a partir del hierro la cosa se complica. Y, y lo que necesitas es aportar energía y tener materia en condiciones extremas, bombardearla con neutrones y demás. Bueno, esto, entonces cuando ocurre una supernova, puedes producir, cuando se muere la Elementos estrella, pesados, produces claro. una supernova, puedes producir elementos más pesados, pero no en las proporciones que tenemos aquí en la Tierra. Entonces Ujú. nos faltan más mecanismos. Y aquí la kilonova, pues, se fue, pues ese proceso de que esa materia que ha colapsado, tienes tantos neutrones que se van bombardeando en esas condiciones extremas, pues se van produciendo reacciones nucleares en cadena y se te Ujú. van generando, pues, esos elementos pesados. Y ahí se pudo ver, pues, los perfiles de cómo iba evolucionando ese proceso. Y ahí pudimos estudiarlo. Qué increíble que una nueva tecnología nos abrió una puerta gigante. Yo voy a guardar una pregunta para después, que es la que tiene que ver, tú hablaste de la atención de Hubble y quiero hablar un poquitito de eso, pero antes de que nos vayamos a eso, eh, tú me dijiste que te entusiasmaste con esto de los choques de estrellas de neutrones, es algo en lo que trabaja un poco también de estas ondas gravitacionales continuas, justamente buscas estas señales que vienen de púlsares también, que están involucrados con las estrellas de neutrones. Púlsares, recordemos que mandan tremendos chorros de energía cuando nos apuntan a la Tierra. ¿Por qué son tan difíciles de encontrar estos eventos en comparación a estos choques de agujeros negros o como esta kilonova que se observó? Bueno, pues resulta que en todas, bueno, lo que sí hemos visto hasta ahora siempre han sido fusiones de sistemas binarios, Ujú. que en la banda de frecuencia que estamos interesados van a ser señales de corta duración, dependiendo de la masa. O por debajo de un segundo, o como mucho un minuto si son de estrellas de neutrones, o de algunos minutos más, dependiendo tal. Pero estamos hablando siempre de este evento catastrófico de dos cuerpos que se te funden, que generalmente te van a generar otro agujero negro. Pero hay otro mecanismo que no es tan catastrófico, simplemente una estrella de neutrones, que una estrella de neutrones es el resultado de la muerte de una estrella en según qué rango de masas, que tiene entre una y dos veces la masa de nuestro Sol y un radio entre 10-15 kilómetros, ¿eh? Pues es decir, el Sol comprimido. Bueno, si es completamente esférico, no me va a emitir, pero si tiene una pequeña deformación, como estos son objetos que están en alta rotación, ¿eh? Pues esa pequeña deformación me puede emitir ondas gravitacionales. El problema es su amplitud. Y aunque estas son continuas, es decir, si detectas un cuerpo que está emitiendo de esa manera, está emitiendo siempre, es decir, si basta que localice uno y luego lo puedo estudiar por el resto de mi vida, Ujú. en onda gravitacional, es decir, bueno, púlsares, hay más de 3000 catalogados, y nosotros debemos estar siguiendo unos 300 de los conocidos, pero hay muchos más en nuestra Ujú. galaxia. 10 a la 5, 10 a la 6 debe haber de púlsares. Ujú. Estos pueden emitir ondas gravitacionales, tanto si nos apuntan hacia nosotros como no, ese haz que de radio o de gamma que apuntabas tú. El problemita, que no sabemos su amplitud. Y su amplitud, si las detectadas hasta ahora nos llegan aquí en la Tierra, digamos, con una amplitud de 10 a la menos 22 o 10 a la menos 21, estas que yo quiero estudiar, nos vamos a 10 a la menos 27, 10 a la menos 28, 10 a la menos 29. Estoy hablando de varios órdenes de magnitud. Claro, La un única millón de ventaja, veces menos. sí, la única ventaja es que como son de continuas, de larga duración, es una cuestión de cuántos años yo quiero ir integrando mis datos hasta que la relación señal-ruido pues supere y lo pudiese observar. Mejor que los detectores se vuelvan más sensibles Ujú. o tener información precisa de lo que tengo que buscar para poder utilizar algoritmos que sean sensibles a una
a una subclase particular. Y a eso yo he dedicado mis últimos 20 y pico de años, intentar cazar un pulsar en onda gravitacional. ¿Y por qué te quita el sueño esto de cazar un pulsar que se mueva? ¿Qué puedes aprender de que no puedes aprender de un pulsar que emite luz y estudiar la luz de uno que nos apunta a nosotros? ¿Qué te enseñaría la onda Uy, gravitacional de esto? la misma historia, es otro ah, ah, messenger, es otro mensajero. Ujú. Entonces me da información complementaria. Es decir, sí, sabemos que hay púlsares, cangrejo, vela, Sí. sí, los conocemos. Son los relojes más precisos que tenemos en la naturaleza, pero sabemos muy poco. Sabemos que tienen una corteza, supongo que un interior fluido o superfluido, tal vez tenga un núcleo, puede que duro, puede que estén formados por neutrones, pero tal vez estén formados por materia exótica, con quarks o no. Y el poder medir el poder localizar un púlsar y poder medir sus ondas gravitacionales nos puede aportar información de si la teoría de Einstein es correcta o no. Nos puede dar información de si hay más grados de polarización o no. Me puede dar información sobre cómo se comporta en el interior, la materia en el interior de las estrellas de neutrones. Es decir, me puede dar información sobre la que llamamos nosotros ecuación de estado, información sobre cómo se comporta ahí la materia nuclear. Am, y, y otra cosa, que no solo en mis estrellas de neutrones, pero también hay según qué tipos de materia oscura que, según qué fenómenos, me pueden también producir señales continuas que yo también puedo estudiar y sacar información. Como por ejemplo una nube de bosones que está rotando alrededor de un agujero negro, eso me va a emitir también ondas gravitacionales continuas. Solo para quienes no sean expertos en física de partículas, en los cuales me incluyo, por supuesto, Oye, yo ¿qué también. sería una nube de bosones? Como que Serían bosones o acciones, podrían ser cosas candidatos de materia hipotéticas oscura. Sí. podrían ser, hipótesis que a testear sobre qué es la materia oscura. O Ujú. también la materia oscura podrían ser agujeritos negros primordiales. Y también, si son de agujeritos negros primordiales de masa asteroidal, eh, que están así bailando el uno alrededor del otro, también me van a emitir una señal continua. Ujú. Entonces hay Wow. una serie de cosas que podemos testear. O imagínate un WIMP, una de esas partículas ultraligeras también de materia oscura, que impacta sobre mi espejo del detector. Ujú, No me está produciendo ninguna onda gravitacional esta vez. Pero ujú, resulta que el impacto sobre el espejito hará que el espejito se me vibre y que yo luego en mis datos registre una señal gravitatoria continua, que no era gravitatoria, sino que ¡plaf! Wimps. Esa cosa, el WIMP que me ha producido un ruido en el detector, resulta que lo podría estudiar y podría también sacar información. Es decir, incluso los que hacemos ondas gravitacionales continuas en busca de nuestra estrella de neutrones perdida, pues mientras tanto también podemos hacer física fundamental. Qué interesante. Bueno, tenemos un episodio sobre WIMPs y materia oscura, así que lo pueden ir a revisar ahí en uno de los 3 episodios de materia oscura que hicimos en este podcast. Y te quiero preguntar, porque aquí ya nos estamos acercando, yo creo que esta es la pregunta que quería construir a lo largo de este podcast y de este episodio en particular, porque hablamos de la complejidad de detectar las ondas gravitacionales, de los desafíos ingenieriles, de cómo aíslan todo esto, de lo que podemos aprender sobre agujeros negros, estrellas de neutrones. Y tú mencionaste, podemos, en el comienzo de nuestra conversación, que podemos poner a prueba la teoría de Einstein y ahora me estás hablando de partículas subatómicas. Todos quienes han seguido un poquitito la ciencia saben que la relatividad general con la física cuántica no se llevan muy bien de la mano, no son muy buenos amigos y aquí nos estamos justamente acercando a este punto, a donde tienes una estrella de neutrones con materia exótica, quizá con neutrones, no sabemos. ¿Cómo podemos poner a prueba las teorías de la física cuántica, la relatividad o las teorías de gravedad cuántica que se están postulando por montones hoy en día con los estudios de ondas gravitacionales? Pues evidentemente hay una comunidad que está trabajando en esto, es decir, te puedes tomar la teoría de la relatividad general o teorías alternativas y empezar a modificarlas con ciertos parámetros y a partir de estas nuevas teorías o estas modificaciones, tú lo que puedes hacer es deducir
cómo serían ciertos fenómenos. Por ejemplo, el mismo fenómeno de fusiones de agujeros negros lo podrías estudiar en una teoría y en otra. Y entonces el perfil de onda que se generaría o la predicción va a ser distinta. Y Ujú, eso es lo que se puede hacer. Es decir, nuestra manera de buscar señales, sobre todo cuando son señales de estas conocidas, es a base de lo que llamamos match filtering, filtrado adaptado. Pero para hacer ese filtrado, lo que necesitamos son predicciones muy precisas de lo que queremos buscar. Entonces, podemos utilizar las prescripciones que nos vienen de la teoría general o ujú. podemos empezar o a poner parámetros para ver cosas o utilizar teorías alternativas y ver qué prescripciones nos dan. Y tú puedes comparar luego, cuando haces el análisis, o con unas o con otras, a ver qué es lo que más se ajusta. Y evidentemente, en algún momento dado, de momento, todo lo que hemos observado hasta ahora, brillante. Einstein pasa con honores. Su teoría pasa estupendamente de que no hacemos nada más que confirmar, 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 pero llegará un momento en que llegaremos a estudiar algún fenómeno catastrófico o nos acercaremos a los instantes próximos al Big Bang en que esa teoría va a dejar de ser cierta o cierta en unos rangos, en unos parámetros o lo que sea. Y eso es lo que podemos limitar y ver qué otra teoría se podía ajustar mejor. Pero no ser cualquier teoría exótica, de ser algo que confirme todo lo que vemos hasta ahora y que además explique si encontramos alguna desviación. Qué fascinante. De verdad que esperamos que, bueno, sabemos que vienen muchas misiones más. Hablamos de LIGO, Virgo, Cagri y otras. Sabemos que vienen misiones espaciales, Ujú. LISA, el telescopio Einstein. Y justamente hacia el futuro te quiero llevar. Si pudiera elegir quizá un evento cósmico que se pudiera detectar mañana mismo o en tu campo de investigación, ¿qué pregunta te mantiene así como despierta de noche, por así decirlo, y que te gustaría ver resuelta de aquí a 10, 15, 20 años? Bueno, en 10, 20, 15 años yo soy más que jubiladísima. Es Pero decir, vas a que estar atenta, a mí qué seguro. me gustaría, a mí lo que me gustaría es irme a la Guayana Francesa y ver el lanzamiento de LISA en la próxima década, ¿eh? Que me invitasen y poder estar allá y ver un lanzamiento de una misión, porque llevo en LISA desde el año 2000, desde el Sí, 2000, es sí, decir, yo recuerdo que 26 estaba empezando a años. estudiar cuando estaba. En el 2000 ya estaba en cosas de LISA, ¿no? Ujú. Me gustaría ver, pues, que el Telescope, que es el detector europeo de tercera generación, también sea una realidad. Ahora, ¿qué quiero ver mañana? Bueno, mañana justamente preferiría que no ver nada, porque no hay ningún detector operando. Pero cuando a finales de año vamos a operar, ¿a mí qué me gustaría ver? Pues una supernova en nuestra galaxia, que ocurre una cada siglo. Y por Claro. favor, si ocurre, que estemos operando, que no nos la perdamos, porque esto lo vería todo el mundo. Mm. Sería otro Brillaría de ejemplo día. maravilloso. ¿Y qué me gustaría? Pues si en la historia de la astronomía, cada vez que se ha abierto una nueva banda en el espectro electromagnético, ha habido grandes descubrimientos, aquí no estamos aportando una banda más, estamos aportando todo un nuevo espectro. Ujú. Entonces, yo espero que descubramos fenómenos que no te los puedo ni describir. Es decir, mi pasión sería descubrir algo nuevo, algo que no sé, que no me puedo imaginar hasta que nos lo encontremos. Ujú. Esa sería mi pasión, el ver un fenómeno nuevo. Sí, Un sí, buen premio logro. Nobel sería meritorio el ver las ondas gravitacionales del Big Bang, ese ah, Pero lo background esperamos. cosmológico, pero a eso no será para mi jubilación, me temo. Pues, pero no. Pero, y Falta evidentemente, voy a pillar un pulsar de nuestra galaxia. que, Porque bueno, son también estaremos. bichos que han de ser cerca, cerca. Estaremos muy atentos entonces a seguir estas investigaciones. A fin de año, me dices, comienzan las nuevas observaciones y cada vez que han encendido los motores salen cosas interesantes, así que estaremos muy atentos. Alicia, ha sido de verdad un tremendo placer poder conversar contigo, la motivación con la que nos describes estos fenómenos que son tan complejos, a veces palabras que se alejan un poco de nosotros, pero el poder ver este entusiasmo por una ciencia de lo pequeño y compacto ha sido realmente un placer. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío y conversar contigo, Juan Carlos, ha sido realmente
Emocionante. Me gusta mucho cómo conduces tu programa. Enhorabuena. Muchas gracias. Vamos entonces a despedirnos para este episodio. Les damos las muchas gracias y recuerden que estamos haciendo este especial de agujeros negros, no solamente hablando de ellos, sino de cómo poder observarlos. Vamos a tener más adelante episodios sobre las primeras detecciones de observaciones con telescopios de agujeros negros, también de un poco de la física teórica y con muchos avances más. Así que estén atentos porque se vienen también otros grandes invitados. Le damos muchas gracias a Alicia Sintes, quien es catedrática de la Universidad de las Islas Baleares y también miembro de este conglomerado de LIGO, de quienes han detectado las primeras ondas gravitacionales. Así que será hasta un próximo episodio. Soy Juan Carlos Beamín y nos vemos aquí, como siempre, en Conversemos de Astronomía.